Editorialmente hemos seguido con todo el interés que amerita una circunstancia como esta, el trabajo en este nuevo proceso constituyente que, como ustedes bien saben, está en estos momentos muy fuertemente concentrado en el trabajo del llamado Comité de Expertos. Ayer conversábamos con Alexis Cortés. Hoy queremos conversar, saludar y inmediatamente darle la bienvenida a la integrante del Comité de Expertos, militante del Partido Demócrata Cristiano, Paz Anastasiadis. Paz, buenos días, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias Patricia también por la invitación. Sí, quería partir, reconozco Paz, plagiándome, porque es más o menos la misma pregunta que le hice al principio ayer a su colega Alexis Cortés, sobre esta idea de que parecería ser bueno que nadie estuviera demasiado contento, ¿no? Y que esté muy fuertemente instalada la idea de los consensos mínimos más que de ganar o de perder. Inicialmente, y en lo que tiene que ver con, vamos a decirlo así, con el espíritu o con la orientación con la que está trabajando este comité de expertos, ¿qué podría decir respecto a aquella idea? Bueno, lo hemos compartido muchas veces con el comisionado Alexis Cortés, que ha trabajado excelente. Le tocó estar en la comisión de justamente derechos sociales, este aspecto tan relevante para el Estado Social y Democrático de Derecho. Y desde esa perspectiva siempre hemos señalado, esta Constitución debe ser habilitante. Permita finalmente el sano debate democrático del poder político, es decir, del ejecutivo, del legislativo, y pueda entonces hacerse cargo el futuro democrático de las decisiones que se van adoptando. Desde un texto constitucional que marque el camino, que haga el rayado de cancha, y efectivamente hoy día estamos encontrándonos en normas que tienen este espíritu con esa transversalidad necesaria para un proceso constitucional. Ya vimos que fracasó el proceso anterior cuando los maximalismos llevaron finalmente a normas que no congregaban a toda la población. Y en ese sentido, esta idea también que se va instalando, Paz, de que es una constitución, de hecho yo ayer usé otra palabra y Alexis Cortés me corrigió, él dijo, no es una constitución ambigua, sino que es una constitución abierta, ¿no? Y describía él que una de las consecuencias de una redacción de este tipo es que le daba más poder circunstancial al poder legislativo o al legislador en su momento. ¿Qué decir sobre esto también? ¿Cómo lo mira desde su lugar? Bueno, acá de lo contrario, efectivamente, de decir que hay alguna ambigüedad, porque lo más característico que tenemos desde la construcción y ya normas que forman parte del anteproyecto, porque hoy día estamos hablando de un Estado social y democrático de derecho. Como parte de la construcción, el primer artículo de esta propuesta va de la mano del reconocimiento de la dignidad humana, y por otra parte de la forma con que se organiza el Estado de Chile, en este Estado Social, Democrático de Derecho, cómo se interpreta este Estado Social y Democrático de Derecho, no queda a cualquier interpretación, sino que pasamos al siguiente artículo, esta norma que nos consagra la solidaridad y la justicia como factores relevantes para poder ir removiendo aquellos obstáculos que no permiten el pleno desarrollo de las personas. De la mano, por supuesto, de sus bases institucionales que nos están mandatando y de aquellas normas entonces que se consagran también con responsabilidad fiscal, por supuesto, pero siempre buscando el máximo esfuerzo del Estado. Sí, Paz, bueno, ya que se está trabajando en el tema de los derechos, esta idea de que la Constitución no debe ser una suma de derechos, sino también debe tener una enunciación de deberes, ¿no? Y que, bueno, puede parecer una cuestión retórica, pero que instala finalmente una gran pregunta respecto a cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los individuos en la organización de la sociedad. ¿Cómo podrías describir que se está resolviendo o que se está conduciendo? Es bien interesante este aspecto de los deberes, que viene de la mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando nos entendemos en sociedad, por supuesto, hay un Estado que tiene un rol primordial en cuanto a la entrega de este orden institucional que así garantiza a través de si se cumplen con sus normas, un Estado democrático.
Pero por otra parte, también como sociedad que conformamos todos y cada uno de nosotros, como personas, tenemos deberes con nosotros mismos. Porque si entre nosotros no cumplimos nuestras condiciones para poder sentirnos libres, en igualdad de condiciones, bueno, también estamos contraviniendo nuestra propia consagración de sociedad. Y desde esa perspectiva se avanza en materia de deberes. Dentro de ello habla del comportamiento fraterno, solidario entre las personas, que por supuesto también se toma desde la misma Declaración Universal y bueno, todos aquellos que dicen relación con el respeto a la patria, entre otros varios que van de la mano con todo el otro rol que cumple el Estado en esto, que es muy relevante porque sacamos al Estado que estaba en la banca de suplentes y pasa a la cancha a arbitrar con actores públicos y privados, tal como se nos ha establecido en la base y como quedó también consagrado ya en las normas aprobadas. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la integrante del Comité de Expertos, Espase Anastasiadis. Cuando el acápite de medio ambiente queda redactado de la manera que queda, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en la vida cotidiana, ¿no? Esta redacción según la cual todas las personas tienen el deber de cuidar el medio ambiente, ¿no? Que es una redacción un poco distinta, Paz, y estoy pensando mucho en que muy comprensiblemente la mayoría de las personas que nos están escuchando no son expertos constitucionales, ¿no? Que es una manera distinta a cómo estaba redactada la Constitución o a cómo está redactada la Constitución actualmente vigente. Si pudiéramos hacer un ejercicio didáctico y poder explicar de qué manera una redacción distinta como esta cambia la vida cotidiana o cambia la dinámica de determinadas situaciones en relación al medio ambiente, ¿qué se podría decir? Bueno, hoy día estamos en el capítulo, partamos desde esa perspectiva, hoy día estamos conociendo el capítulo tercero a partir de las 9 de la mañana en la comisión experta, por lo tanto todavía no llegamos a aquel último capítulo que dice relación con estos derechos asociados al rol que se cumple por parte del Estado y que pasamos a consagrarlo como capítulo en medio ambiente. Entonces, pero no obstante ello, bueno, se ha buscado que esta Constitución tenga ciertos aspectos que puedan ser más modernos, donde el rol rompa esta construcción tan de la mano de como una protección más bien superficial finalmente del mandato en materia medioambiental para pasar a algo más concreto, donde están pensándose no solamente las generaciones actuales, sino las futuras, y cuando se habla de personas, no solamente estamos involucrando a cada persona naturales, sino también jurídicas. Entonces, es relevante en cuanto que acá hay un mandato muy mayor, o sea, de lo que teníamos consagrado hoy día como solamente como un derecho a medioambiental, con recursos de protección, pero también limitado en relación a lo que el Estado tiene que cautelar para las personas, y pasamos entonces a una consagración normativa que permitió unidad dentro de esta subcomisión, pero que todavía no estamos aprobando en el Pleno, sino que todavía debiese ser del penúltimo capítulo que vamos a conocer, pero ya estaremos en detalle con aquellas normas para poder entonces abarcar un anteproyecto que se construya entonces con esta perspectiva futuro. Yo creo que muchas de sus normas vienen en modernizarnos y en pensar una Constitución que se proyecte hacia años más, porque las constituciones debiesen, por su espíritu, al menos 20 años, estar en un país imperando sus normas, y por supuesto pensar en la justicia medioambiental es relevante como derecho, como deber del Estado y de las personas de cautelar, y nosotros no teníamos este capítulo y hoy día estamos abarcándolo. Sí, si uno pudiera decir, en síntesis, y así como vamos, porque es un trabajo en desarrollo, Paz, y además luego tiene que entrar a funcionar el Consejo Constitucional. ¿Hasta dónde vamos? Si uno pudiera decir así esquemáticamente, ¿cuáles son en su consideración las principales diferencias que se están vislumbrando en esta redacción de anteproyecto en relación a la Constitución actualmente vigente? ¿Qué se podría decir?
Sí, hay importante hoy día lo que señalaba al comienzo. Hoy Sí. día estamos ya desde el Pleno avanzando. La primera parte, los fundamentos de orden constitucional. Hoy día tenemos una constitución, si uno hace el contraste, hablamos de bases institucionales. Ujú. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que estamos estableciendo? Aquellas normas que van consagrando este espíritu de Estado social y democrático de derecho dentro de este primer capítulo, tal como señalaba. ¿Cómo nos conformamos? Primero mirando desde la persona, su dignidad, que es muy similar a lo que hoy día aparecía dentro de las primeras normas de la Constitución, pero ya el inciso segundo del artículo primero marca una diferencia sustancial. Entonces hablamos por fin de un Estado social y democrático de derecho, que lo señalaban las bases. Podría haber quedado la norma simplemente en eso y dejar la interpretación finalmente abierta a la comunidad. Pero esto no se hizo de esa manera, sino que ya la siguiente norma habla entonces de qué se entiende por Estado social y democrático de derecho, de las características, y lo hablábamos, de solidaridad, de justicia, y cómo esto finalmente son aquellos promotores, con estos parámetros, de la necesidad de entregarle al Estado el compromiso por remover esos obstáculos que vayan impidiendo el pleno desarrollo de los derechos que se encuentran consagrados. Entonces, ya desde esta perspectiva cambia, sale entonces del estado de esta banca suplente, pasa a la cancha, y luego entonces con cada una de las normas que van recogiéndose, pensando en el bien común, pero también reconociendo algo que era relevante para todos los sectores y para entregarle también esas garantías a la sociedad, donde no solamente actúa el Estado en esto, sino que también instituciones privadas. Y eso es un punto relevante porque marca finalmente un acuerdo de todos los sectores políticos y que va entregando entonces un modelo distinto donde todos participan. Luego viene un capítulo segundo, que fue lo que terminamos de aprobar ayer, completísimo respecto a aquellos que son no solamente derechos, garantías fundamentales, las libertades, sino también los deberes, como lo veníamos señalando al inicio. Y desde esta construcción también hicimos unos lineamientos relevantes, donde los derechos no solamente quedan limitados por ley, como hoy día lo señala la Constitución en el caso de los derechos fundamentales, sino que estas limitaciones tienen el mandato de ser razonables y justas, o sea, hay un criterio de proporcionalidad que también venía imperando en las interpretaciones y en la justicia del Tribunal Constitucional, pero se incorpora también ese mandato dentro de la propia Constitución. Luego también hablamos de recursos, de protección, de amparo, pero de la mano de unos lineamientos trascendentales, donde se conciben cuál es la actuación del Estado en materia de derechos humanos, en cuanto a los derechos sociales más relevantes en la calidad de vida, cuando hablamos de salud, de vivienda adecuada, de agua y saneamiento, de la parte de previsión social. Cómo entonces en estas materias el Estado tiene un rol preponderante en cuanto a que se pueda ejercer el sano ejercicio de estos derechos, con, por supuesto, con el ejercicio de la mano de cuanto a los máximos esfuerzos fiscales en cuanto a la consecución en sus recursos, limitado por supuesto de la mano a lo progresivo y a la efectivo presupuesto fiscal, pero con un máximo esfuerzo. Entonces, vamos entregando lineamientos claros para poder que así incluso en el evento de requerir ante la justicia revisar aquellos fundamentos necesarios de cómo ha actuado el Estado para reconocer o no si se ha vulnerado un derecho. Sí, y se lo preguntaba Paz también en esa perspectiva más general, esta idea que se instala en el debate político, de que estamos en permanente crisis, de que hay un quiebre entre las instituciones y las personas, de que hay situaciones que se vuelven acuciantes y se prolongan a lo largo del tiempo, y bueno, usted seguramente la ha escuchado muchas veces, ¿no? Esta hipótesis respecto al estallido social, que es una suerte de colapso en la paciencia de las personas esperando que las instituciones resuelvan los problemas, ¿no? Lo pregunto también en esa perspectiva porque muchas veces se ha instalado la hipótesis de que la institucionalidad, que obviamente deriva de una mirada de constitución,
así como está hecha, no logra atender, no termina por resolver, no posee las atribuciones y afirmaciones por el estilo. Se lo preguntaba también en ese sentido, ¿no? Y respecto también a cómo esta concepción de constitución en la que ustedes están trabajando avanza en la dirección que yo acabo de describir recién. Bueno, cuando cambiamos la cara al Estado, yo lo señalo como es un Estado más amable, en el sentido de que tiende a tener sus prioridades en la calidad de vida de las personas. Entonces, desde esto, una construcción entonces de normas más activas en relación a estos derechos que hablábamos, de salud, de vivienda adecuada, de educación, de un trabajo decente, cambian los conceptos y no solamente en su elaboración y construcción en el texto, sino además en el desarrollo de la norma. Entonces, ¿cómo se abarca de forma más íntegra cada una de estas características y el rol del Estado que cambia, porque tiene que ser mucho más eficiente en estas materias? Son mandatos finalmente a que las autoridades se ven obligadas a actuar conforme a una constitución. Entonces, es distinto cuando queda desde una perspectiva, lo insisto, desde la banca suplente del Estado, a cuando tengo que estar arbitrándolo directamente, y además los actores públicos y privados tienen que estar velando por este mismo anhelo constitucional, que es marcar esta diferencia en el Estado social. También se habla entonces de una mirada en cómo las instituciones funcionan. Desde hoy día en adelante partimos por representación política, pero luego viene el Congreso Nacional, capítulo luego del gobierno, en cuanto a su estructura, no solamente ejecutivo, y también la descentralización necesaria, el Poder Judicial y los cambios que se hacen en relación al Poder Judicial y otros órganos autónomos que están reconocidos y que también conoceremos dentro de estos días, y ellos son parte de la institucionalidad y cómo se ha buscado fortalecer, generar cambios para que estas instituciones respondan de forma más moderna y mejor a las personas. Se ha entendido, por ejemplo, que el sistema político tiene deficiencias en cuanto a la legitimidad que debiese alcanzar, tal como lo señalaba Patricio. Entonces, y cómo entonces construimos normas que permitan ir generando mayor responsabilidad en sus actuaciones y, por otra parte, ¿Qué mejoramos respecto de ello? A mí me tocó estar en la subcomisión de función jurisdiccional de órganos autónomos. Por primera vez le quitamos a la Corte Suprema esta supervigilancia correccional, directiva y económica que tenía desde 200 años, para pasar a un modelo distinto que permita generar una diferencia y donde la función jurisdiccional sea el norte marcado que tienen los tribunales de justicia del país, y por otra parte el aspecto más administrativo de funcionamiento quede en otros órganos que permitan en el fondo hacer descansar labores administrativos en quienes pueden estar preocupados de ello, y la función jurisdiccional entonces entenderse de una manera que permita además consagrar estos principios esencialmente de independencia, de imparcialidad en las actuaciones de los propios jueces, los propios tribunales, que era el anhelo que se estaba buscando. Entonces, hay cambios en cada una de las instituciones. Se busca un poder legislativo también con mayores exigencias, con mayor rapidez, celeridad en la tramitación de proyectos de ley, materias que vamos viendo que son hoy día de eficiencia y que son necesarias de ir superando para poder garantizar más confianza en las personas. La participación ciudadana es relevante, y hago el presente además, no solamente dentro del proceso futuro que pueda tener un Estado en virtud de esta Constitución, sino que a contar del 7 de junio además se inicia un proceso de participación ciudadana por parte de universidades, de la mano tanto parte del reglamento y de la construcción del Acuerdo por Chile, donde van a poder participar, proponer enmiendas, pero además tener respuestas concretas respecto a cómo se trabajó las iniciativas que vienen desde la sociedad civil. Bueno, son todos grandes temas. Finalmente lo que se está haciendo en este proceso es procurar escribir el modo en que nos vamos a organizar, cuáles son los mínimos en torno a los cuales vamos a convocarnos en nuestra natural diversidad.
para las próximas décadas. Por eso también es súper importante estar informado del trabajo que está haciendo el comité de expertos, tal como el que va a hacer posteriormente el Consejo Constitucional. Lo más importante es que cuando tengamos el plebiscito de salida, usted que nos está viendo y que nos está escuchando, vote lo más informadamente posible. Así se construye una mejor democracia. Bueno, hemos conversado con Paz Anastasiadis, militante del Partido Demócrata Cristiano, integrante del comité de expertos. Paz, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Patricio, muchas gracias también a ti quienes nos están escuchando. Bueno, y los invitamos, hoy día tenemos procesoconstitucional.cl, es la página donde pueden ir siguiendo el trabajo de la Comisión Experta, futuro también del Consejo Constitucional, hacer el link con la participación ciudadana que están llevando las universidades, y las transmisiones en vivo de las sesiones también se están llevando ahí en el mismo sitio web. Bueno, Paz, que esté muy bien y muchas gracias por la información. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba una de las